o sea, no existen, digamos, ideas independientes, sino todas están ligadas. Cuando ustedes mencionan factores de riesgo, que está en la parte inferior izquierda, dice infecciones por VIH, SIDA, desnutrición, diabetes, en realidad cada segmento de la historia natural, o sea, llámese prepatogénico, patogénico o postpatogénico, debería de identificarse en cada segmento un factor de riesgo, o sea, no es independiente. Me explico, ¿ya? Cuando hablamos del huésped, ¿sí? Quiere decir que una persona que tiene SIDA, ¿sí? O una persona que tiene desnutrición, tiene más riesgo de tener tuberculosis, ¿ya? Cuando hablamos del hacinamiento, nos referimos a esta característica del medio ambiente, o sea, vivir en lugares hacinados como un factor de riesgo para la tuberculosis, o sea, no se pone independientemente, ¿ya? Ahora, este, cuando hablamos del periodo patogénico, ¿sí? Del periodo patogénico, en realidad, en realidad, para este periodo patogénico es lo que se conoce como tratamiento, la fase clínica. O sea, esto que le han puesto como tratamiento, ¿sí? No debería de estar en pospatogénico. En pospatogénico es la consecuencia. O sea, si una persona enferma con tuberculosis, ¿ya? Entonces existe un tratamiento, ¿ya? Y ese tratamiento es con esos antibióticos que ustedes han mencionado, ¿no? La isoniazida, la rifampicina, el etambutol, ¿ya? Entonces, ese tratamiento de isoniazida, rifampicina, etambutol, ¿sí? Vendría a ubicarse como la medida prevención para la segunda etapa, para la etapa patogénica. Es una medida de prevención, ¿ya? Cuando una persona enferma con tuberculosis, entonces, ¿qué puede suceder? O sea, ¿cuáles son los tres posibles escenarios? Ya, estamos hablando prioritariamente de tuberculosis pulmonar, ¿no? Entonces, es probable que la enfermedad remita, o sea, que la enfermedad se cure. Entonces, eso quiere decir que la tuberculosis, o sea, el bacilo, lo que produce la tuberculosis, ¿se ha salido del cuerpo? No, no se ha salido. Forma como una suerte de calcificaciones en los pulmones, ¿no? Es como formar una espora, como esconderse en los pulmones y reaparecer cuando el paciente esté deprimido. Esa es una, ¿sí? La otra situación puede ser de que gracias a los antibióticos se cura, pues, pero siempre quedan esas microcalcificaciones en los pulmones, ¿sí? La otra situación es de que de los pulmones pase a otros órganos. Puede pasar al cerebro, puede pasar al corazón, puede pasar al estómago, en fin, y producir nuevas expresiones clínicas de la enfermedad. Ya, o sea, manifestarse de distintas formas. Entonces, ahí estamos hablando de una remisión, estamos hablando de una latencia. Latencia quiere decir que no hace enfermedad, pero está presente para poder hacer la enfermedad. De hecho, yo conocí muchos médicos infectólogos que decían, en realidad todos tenemos tuberculosis. Porque si no hemos tenido un abuelito en la casa que ha tenido tuberculosis, alguno de nuestros compañeros ha sido tuberculoso. ¿Ya? Y lo que hace nuestro cuerpo no desarrolle tuberculosis es la adecuada nutrición. Entonces, a eso, o sea, yo tengo dentro de mi cuerpo el microbio que produce la tuberculosis, pero no desarrolla enfermedad, se denomina latencia. ¿Sí? O puede desencadenar también en la muerte cuando no se trata, ¿no? Entonces, esas aclaraciones para las compañeras, en este caso, Yajaira y
y Ashley. ¿Se me entiende, Yajaira, Ashley, o tienen alguna observación? Sí, doctor, sí lo entendí. Ya. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente en todo caso. La siguiente es de Milagros Salata y Judith Vilca. ¿Están listas? Milagros y Judith. Aplausos virtuales para sus compañeras. El esfuerzo es también interesante. Gracias. Ya, ahora sí, pasamos a la presentación de Milagros y Judith Vilca. ¿Están, señoritas? Muy viral en los años. Ya, a ver, hay algunas indicaciones concretas. Bueno, en todo caso, pregunta concreta para cualquiera de los integrantes del grupo. ¿Qué es un prodromo? Prodomo. En realidad es prodromo, ¿no? O fase prodrómica. ¿Qué significa? Chicas, ¿escucharon? Sí, doctor. Sí, doctor. El fase prodomo es cuando ya inicia, ¿no? La etapa inicial de la enfermedad. Eh, la fase prodrómica se refiere a la aparición de los primeros signos y síntomas, ¿ya? Sí, sí, doctor. Entonces, si ya aparecen signos y síntomas, quiere decir que eso ya corresponde a la etapa clínica y no a la etapa subclínica, ¿ya? O Ya, sea, la doctor. etapa subclínica dice que sí está en el cuerpo el agente causante de la enfermedad, pero no produce todavía signos y síntomas en las personas, ¿no? Generalmente la incubación dura, ahí lo pusieron, 12 a 14 días, 7 días yo leí en otros lados. Y bueno, el prodomo son 2 a 3 días, pero eso debería estar en lo siguiente. Ponlo ahí nomás, no lo saques. Después, tienen que ser un poco más específicas ustedes cuando describen las condiciones de la tríada epidemiológica. O sea, ya, muy bien. El agente es un virus, ¿no? Ahí está claro, ¿sí? Pero en este caso, el huésped no es cualquier humano. Esencialmente, el huésped es un niño, ¿no? Un niño menor de 5 años, que son los más uh, proclives, los pacientes de riesgo para poder contagiarse con la viruela. Y tendrían que ser un poquito también más detalladas en las características del medio ambiente. O sea, me refiero a qué hace que se transmitan esas gotitas de saliva, o sea, las gotitas respiratorias, de un niño infectado a otro niño que no tiene, que está sano, ¿no? Y entonces ahí nuevamente va a entrar el hacinamiento, el uso de, de materiales sin la higiene respectiva, etcétera. Ahora, acá hay una situación bien interesante. ¿Recuerdan ustedes? Yo les dije en clases, la necesidad de saber cuánto dura la fase clínica es pues es porque queremos detectar lo más pronto posible la enfermedad para poderle dar un tratamiento. Eso dijimos, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, en este caso, primero, esto es causado por un virus. ¿Ya? Y no existen tratamientos para los virus, o sea, tiene que cumplir su ciclo normal. ¿Ya? Ahora, ¿qué más lo hace especial este tema de la viruela? De que cuando está incubando la infección, es decir, cuando está en un periodo de latencia, o sea, es un portador, pero no hace la enfermedad, tampoco puede contagiar. ¿Sí? No puede contagiar. La fase de contagio recién se activa en la etapa clínica cuando estos granos que salen, granos es por decir, o sea, en realidad el nombre, ¿cómo se dice? El nombre técnico
¿sí? De estos granos son pústulas, ¿no? Estas pústulas cuando se secan y empiezan a desintegrarse, dejando como una cicatrización fea, pues ese polvito que se desprende es aquel que causa el contagio, ¿no? Y entonces es un típico ejemplo en el que el punto crítico no necesariamente está en el periodo subclínico, ¿ya? En el periodo postpatogénico nos referimos a las consecuencias, ¿no es cierto? Y entonces, en esencia, lo que pasa con, con la, vamos a decir, con la viruela, es de que el periodo postpatogénico, ¿sí? Podría, o mejor dicho, va a ser condicional a qué tanto se ha complicado la enfermedad. Me explico. Como existe alta fiebre, ¿sí? Puede terminar en una neumonía y la neumonía podría matar a los niños, ¿sí? A veces esos granos salen en órganos sensibles como los ojos, por ejemplo, y cuando cicatrizan, ¿sí? Entonces, el humor vítreo del ojo, de la retina, que debería ser pues un tejido limpio, se queda como una cicatriz, una queratitis, ¿sí? Como una úlcera, ¿sí? Que disminuye la visión de aquellos que han padecido la viruela. En el caso de las mujeres, por ejemplo, mujeres gestantes, la fiebre llega a ser tan alta que puede inducir, que puede ocasionar un aborto, ¿no? Entonces, esta también es una de las enfermedades en las que es un poquito difícil establecer, pues, qué es lo que se tiene que hacer en la fase terciaria. ¿Por qué? Por las complicaciones que terminan convirtiéndose en secuelas, ¿ya? Va por ese lado. Muy bien, muchas gracias. Aplausos virtuales para sus compañeras Milagros y su compañera Judith. ¿Alguien quería levantar la mano, creo? No, me equivoqué. Ahora voy a pedir a las compañeras Miriam Arratia y Keila Ucharico para que nos puedan presentar la peste bubónica. ¿Lo tienen, Keila? Sí, doctor. Adelante, pueden empezar, Miriam. Ahora sí, pueden empezar.
Bien, en el periodo prepatogénico, esta es una etapa donde todavía no hay enfermedad, pero están presentes los factores que pueden provocarla, como se le conoce como tríada ecológica, ¿no? En el huésped, en este caso de la enfermedad de la peste, están las ratas, que pueden ser especialmente las ratus y ratus norvegicus, y las ardillas, como también marmotas, perros de la pradera, etcétera. Y en el agente está la Yersinia pestis, que es una bacteria gram negativa, y el medio ambiente juega un papel importante o clave, lo que son las condiciones insalubres, la presencia de roedores, la acumulación de basura y falta de control de plagas. Básicamente la enfermedad se origina cuando una persona entra en contacto con una pulga infectada. Bien, pasando al periodo pospatogénico, esto se da una vez que la persona reciba tratamiento o no. Puede haber distintos desenlaces, como es la recuperación total o dejarnos secuelas o bien la muerte. En la recuperación total, si se administran antibióticos como el estreptomicina o la dixiciclina a tiempo, la persona puede sanar completamente. Y en secuelas vemos que en algunos casos pueden quedar cicatrices o daños pulmonares y neurológicos leves. Por último, se da la muerte si no se trata la peste, ya que puede tener una alta mortalidad de hasta el 90% en formas neumónica o septicémica. Bien. mm, En la prevención, vemos que para prevenir la peste, básicamente es fundamental mejorar el saneamiento, como es el agua potable y la recolección de basura, controlar plagas y roedores, o bien educar a la población para identificar síntomas y acudir al médico. También está almacenar bien los alimentos para evitar infestaciones. Es importante también el diagnóstico temprano y el aislamiento del enfermo. Se realiza mediante pruebas de laboratorio como ELISA y cultivos de muestras de bubones.
Bien, muchas gracias a sus compañeras. Ahí sobre la marcha nomás algunas indicaciones concretas, ¿no? El detalle es que con respecto a esto de la peste negra o peste bubónica, ha tenido como principal factor desencadenante las condiciones eh, adversas de higiene, referido sobre todo al manejo de ratas, ratones y pulgas, porque las pulgas que saltan de ratas a ratones y a los animalitos o a otros animales, incluidos el hombre, son los que causan, los que llevan al agente patógeno, ¿sí? En este caso, como agente patógeno estamos considerando a la Yersinia pestis, ¿no? A esta bacteria que se llama Yersinia pestis, ¿ya? Ahora, entonces, esas condiciones tan deplorables de saneamiento se daban pues en la Edad Media, ¿sí? Cuando llegó la modernidad, eh, este, se controlaron mejor las plagas y por lo tanto no es una enfermedad, vamos a decir, de suma vigencia, ¿no? Ahora, existe tratamiento también, ¿no? Y el tratamiento es efectivo, ¿no? Doxiciclina se llama el tratamiento y bueno, entonces, y como es bastante efectivo, digamos, no se ha cuidado mucho en tener identificado el punto crítico, ¿ya? Pero el trabajo que han hecho es muy bueno. Muchas gracias, aplausos virtuales para sus compañeras y vamos a pasar a la siguiente, que en este caso es el trabajo de Jesús Ábalos y el Vaticona. Está referido a la influenza. Jesús, Elba, ¿están listos? Sí, doctor. Muy bien, adelante, pueden empezar. Bueno, ante todo, doctor, compañeras y compañeros presentes, hoy les disertaremos el tema sobre la influenza como epidemia basándonos en la historia natural. Primeramente tenemos lo que es la triada, el periodo prepatogénico, en donde tenemos la triada ecológica. Dentro de esto vamos a hablar lo que es de la gente. Como bien sabemos, el virus de la influenza es causado por un virus como tal, dentro de lo que es el género de tipo A, también conocido como es el organismo invasor. Indicaciones concretas, ¿no? En este caso, para poder, digamos, exponer con solvencia la característica de la historia natural, siempre es pertinente averiguar el contexto, ¿ya? Y en este caso, digamos, las infecciones respiratorias por el virus de la influenza se cuentan dentro de aquellas infecciones en las que habitualmente se logra una remisión total, ¿sí? De los pacientes. O sea, habitualmente cuando a nosotros nos da una gripe, ¿sí? Y estamos íntegros inmunológicamente, de acá a 3, 5 días nos vamos a curar, ¿no es cierto? Y entonces, si nos vamos a curar sin mayor consecuencia, entonces ahí nuevamente nos planteamos la pertinencia de la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué tanto debemos esforzarnos por detectar prematuramente la enfermedad cuando en realidad, más bien habría que fijarse mucho en los signos y síntomas para que estos no se compliquen, porque de estos derivan las complicaciones. O sea, ¿cuál es la complicación más fea de una infección respiratoria? De todas maneras, la neumonía, ¿no es cierto?
Pero la neumonía no es causada por virus, es causada por bacterias. O sea, quiere decir que ha habido un medio preparado por el virus, tal que la bacteria pueda afirmarse bastante fuertemente, ¿sí? Esa es la situación, ¿no? Entonces, ahora, pues sucede que el virus de la influenza no es el único, ¿no? Que produce las infecciones respiratorias. Esas precauciones que mencionaba Jesús hacia el final, en todo caso, sí podrían tenerse esas providencias para para el caso del COVID, por ejemplo. Sí que a pesar de que ya existe vacuna y todo eso, pero que por ser una enfermedad nueva para nosotros, todavía tenemos que explorar todas las respuestas. O sea, ¿qué pasa si se detecta tempranamente y se da tratamiento, ya sea ambulatorio, hospitalizado, pero que maneja los síntomas, o sea, con consideraciones de ese tipo? ¿Ya? Eso para tener en cuenta. Aplausos virtuales para sus compañeros, por favor. Vamos a pasar a la siguiente, que en este caso sería el trabajo de Amelia Benito y Jocelyn Romero. ¿Sí? ¿Están las dos compañeras? Sí, doctor. Adelante, pueden empezar. Ya. Del SIDA como epidemia. Comenzaremos con un concepto de qué es el SIDA. El SIDA en sí es la etapa más avanzada a esto de la infección por VIH, en donde el sistema inmunológico está muy débil y en la cual no puede defenderse de enfermedades. Ya, a nivel mundial en sí, cerca de 630 millones de personas mueren cada año por enfermedades relacionadas con el SIDA. Ahora, viendo esto, pasamos a lo que es la A diferencia de la anterior que estuvimos comentando, que es el caso de la influenza, en este caso sí es muy útil identificar el punto crítico, o sea, identificar lo más tempranamente posible el contagio de una persona, porque va a demorar mucho, meses se puede demorar en expresar la sintomatología, ¿no? Algunos decían 6 meses mínimo y en realidad no es un estándar fijo, sino que va a depender también de la integridad del sistema inmunitario que tenga la persona y de su alimentación, ¿no? Pero acá digamos, el método para detectar tempranamente la enfermedad tiene nombre propio, ¿no? Y son dos pruebas, ¿no? Por un lado es la prueba ELISA, ¿sí? que evalúa qué tan íntegras están las defensas. No es definitiva porque puede dar un ELISA positivo la tuberculosis, puede dar un ELISA positivo la peste bubónica, hace un rato nos decían. Entonces, cuando ELISA sale positivo, inmediatamente se hace la prueba específica que es el Western Blot, ¿no? Entonces, con esas dos. Y finalmente, ustedes han puesto recuperación total en postpatogénico, ¿no? Bueno, tratan de aclarar en el desarrollo, dicen, con tratamiento adecuado la persona puede vivir muchos años. Ya, pero eso no es recuperación total. Ya, o sea, la persona nunca va a dejar de tener HIV o va a dejar de tener SIDA, ¿no? Por lo tanto, un estado de cronicidad o un estado de muerte es lo que habitualmente los escenarios a los cuales nos enfrentamos en el caso del SIDA. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias. Aplausos virtuales para sus compañeras, perdón, disculpen. Pasamos a la siguiente. En este caso van a ser de John Cabrera y Luz Quispe con aspectos fundamentales, que es el huésped, el agente causante y el medio ambiente. En el agente causantes tenemos a la bacteria del Vibrio cholerae. En el medio ambiente, agua y alimentos totalmente contaminados, que no hay inocuidad.
y el nivel socioeconómico bajo de las personas. Y el huésped, principalmente, esta bacteria, afectaba a todas las personas, pero principalmente a las personas con una baja producción, o sea, con una hipocloridria, o sea, una baja producción de ácido clorhídrico y acloridria, que no pueden producir ácido clorhídrico en su estómago. Paso a mi siguiente compañero para que les hable sobre el periodo patogénico. Bueno, pasando al periodo patogénico, Acción concreta con respecto a el huésped, en todo caso. El agente causante está bien, es el vibrio cólera, ¿sí? El medio ambiente, las condiciones que impliquen interactuar con agua o con alimentos contaminados, claro, o sea, ya está bien dicho, pero en las características del huésped, o sea, eh, tendría que resaltarse esto de los hábitos de higiene, porque es otro filtro, o sea puede ver que haya agua contaminada, ¿sí? Pero si está bien, mejor dicho, el ser humano, ¿sí? Si conoce bien, pues el agua la va a hervir o los alimentos los va a lavar antes de consumirlos. Pero si es que no tiene capacitación o no conoce, entonces pues los va a consumir así contaminados y se va a ocasionar la enfermedad, se va a desencadenar, ¿no? Entonces, un poquito de especificar más esa situación. Ahora, la muerte, en el caso de cólera, o sea, la hipovolemia, esencialmente la hipovolemia está causada por la deshidratación, ¿no? Entonces, más que todo, el origen general de la posibilidad de muerte tiene que ver con un manejo deficiente de la hidratación de estos pacientes, ¿no? Recordemos que la recuperación es condicional a la administración de antibióticos, porque en este caso es una bacteria la que causa el cólera, ¿ya? Muy bien, aplausos virtuales para sus compañeros. Vamos a pasar a la siguiente, que en este caso, la siguiente está a cargo de Maylot Cayo y de Cris. mi persona junto con mi compañera daremos a conocer lo que es la historia natural de la tosferina. Iniciando la prepatógeno, entendemos al agente que está Bordella pertussis, bacilio gram negativo no móvil y capsulado. Este se refiere a las características de las bacterias. La Bordella pertussis es el nombre científico de la bacteria que provoca la tosferina. El bacilo indica la forma de la bacteria. El gram negativo se refiere a una característica de la pared celular bacteriana. Y el no móvil obviamente implica que la bacteria no puede moverse. Asimismo, estos poseen fibras que le dan la capacidad de adherirse a los cilios del epitelio respiratorio. Entrando en lo que es el huésped, encontramos a los seres humanos, que obviamente son los hombres, menores de 1 año susceptibles. En medio ambiente se encuentra lo más común, o se dan más común en invierno, y las distribuciones mundiales, que son zonas con alta densidad poblacional. En lo que es los factores de riesgo, encontramos niños menores de 1 año, el contacto directo con personas infectadas, el no estar vacunado, personas inmunodeprimidas, personas con comorbilidades, estas son asmas, EPOC o entre otras. Y le paso la palabra a mi compañera. Ok, continuando con el periodo patógeno, en la etapa subclínica tiene una duración de 7 a 10 días, en donde la bacteria ingresa al tracto respiratorio de la persona, multiplicándose y produciendo toxinas que irritan y dañan el epitelio respiratorio. Como se sabe, en esta etapa la persona no presenta síntomas evidentes. Continuando con la etapa clínica y otitis media.
En cuanto a las secuelas que puede dejar, se tiene el enfisema intersticial, lo cual se puede manifestar en una dificultad grave para respirar. Bien, entrando en lo que es el postpatogénico, en la muerte o la recuperación, si el paciente no recibe el tratamiento adecuado, pues se presenta un % de que fallece. Y el tratamiento para la tosferina incluye principalmente antibióticos para reducir lo que es la gravedad de la infección y prevenir su tratamiento. Los antibióticos más comunes son los macrólidos, como acitromicina, claritromicina y eritromicina. Asimismo, presentamos lo que son los factores de pronóstico, lo que es la edad, el estado de vacunación, las complicaciones, el tratamiento, la discusión de los síntomas y el estado general. Eso sería todo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias al grupo. A ver, para apurar un poco unas precisiones. En realidad el trabajo que han hecho es bastante simpático, se entiende y ojalá que ustedes también hayan podido comprender mejor esta enfermedad. Ahora, siempre cuando se hablaba de la tosferina o tos convulsiva o caja le dicen en la zona rural, se hablaba de una enfermedad de antes, pero bueno, las noticias en realidad no se evidencia, seguro recién va a salir en el reporte epidemiológico del primer trimestre del año. Aparentemente lo que ha tenido Puno entre febrero, marzo propiamente, no ha sido una infección respiratoria típica, ya sea por influenza, ya sea por virus intersticial, que son los clásicos, ¿no? Entonces, parece que ha sido una tosferina. ¿Por qué? Ahora, tal vez ustedes han tenido sobrinos, tos que duraba por más de 15 días, una tos persistente, ¿no? Que implicó en varias oportunidades, por ejemplo, uso de nebulizadores. Los nebulizadores son esenciales, o sea, se introduce en el sistema respiratorio vapor de agua para evitar la atelectasia o el colapsamiento de los pulmones, merced a la excesiva cantidad de moco que se acumula en ellos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de la tosferina o tos convulsiva? Esencialmente puede derivar en una neumonía, porque es una bacteria, ¿sí? O también puede producir asfixia, apnea, ¿no? Y bueno, pero ¿y eso es riesgoso? Sí es riesgoso en niños menores de 1 año, ¿sí? Por eso es que pertinentemente el grupo, cuando puso huésped, pues puso menores de 1 año susceptibles, ¿no? ¿Y qué son los susceptibles? Aquellos en los que el sistema de defensa inmunitario está débil o ellos mismos como tal, ¿no? O sea, si esta enfermedad es incómoda para los niños grandes o los adultos, es mucho más para un niño menor de 1 año, ¿ya? Aplausos virtuales para los integrantes del grupo y vamos a pasar a la siguiente. En este caso, ¿dónde está? Tosferina, ya. Ahora sería la difteria para John Chambi y Jimena Quispe. John, Jimena, ¿están listos? Sí, doctor. Adelante. A ver, un momentito antes que empiecen. Sandra, creo que querías hablar. Adelante. Doctor, buenas noches. Disculpe la interrupción. ¿Hasta qué grupo ya se va a avanzar? Ya que todavía recién vamos menos de la mitad. Vamos a terminar hoy día. Es la idea.
Pero doctor, estaba programada hasta las 7 o 7:30 máximo, creo. Sí, pero ¿quieren hacer otro día más ustedes? No, doctor. Intentemos terminar entonces, ¿ya? Ok, a ver, Doctor, pueden empezar, John. doctor, disculpe una pregunta. Sí, sí, adelante. Parece que la pregunta se fue. John, adelante, empiecen. Ya. Doctor, compañeros, buenas noches. El día de hoy, mi compañero John Christian Chambi Condori y mi persona Jimena de Leia Quisperapa vamos a darles a conocer sobre la historia natural de la difteria. Como pequeña introducción, la difteria es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Corynebacterium diphtheriae, conocida desde la antigüedad y descrita clínicamente desde el siglo XVI. Su nombre proviene del griego diftera, que significa membrana, debido a la característica formación de una capa gruesa en la garganta. En 1883, el científico Klebs identificó el bacilo causante y a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX se desarrollaron avances claves como el suero antitóxico y lo que es la vacuna, que fueron clave ya que permitieron controlar y casi erradicar la enfermedad en países con buena cobertura sanitaria. Sin embargo, la difteria sigue presente en zonas con baja vacunación y condiciones sanitarias deficientes. Dicho esto, voy a darle pase a mi compañero John Christian, quien les va a dar a conocer el periodo prepatogénico. Doctor, compañero, muy buenas noches. Voy a continuar con la exposición. Vamos a pasar al periodo prepatogénico. Como ya les había dicho mi compañera, la difteria va a ser una infección en el cual el agente va a ser el Corynebacterium diphtheriae. Y en el ambiente va a ser de tipo universal, o sea que va a estar en todos lados, en zonas urbanas no inmunoprotegidas, en ambientes contaminados y también en las gotitas respiratorias expulsadas por el estornudo o tos por personas que ya tengan esta enfermedad. Y en caso del huésped va a ser en los seres humanos y más que todo va a ser en los menores de 5 años y en los mayores de 45 años y que no hayan tenido un esquema de vacunación incompleto. Ya, le paso la palabra a mi compañero. Bien, en el periodo patogénico vamos a ver qué ocurre cuando la persona ya está infectada. Vamos a ver los síntomas y la evolución de la enfermedad, básicamente. En la etapa subclínica, a ver, es la puerta de entrada. La bacteria generalmente ingresa al cuerpo a través de las vías respiratorias superiores, es decir, la nariz y mediante la garganta. En ahí es donde se forma, ¿no?, la capa gruesa. También puede entrar a través de la piel causando difteria cutánea. El mecanismo de acción, la bacteria puede colonizar la garganta o piel sin causar síntomas. Si es toxigénica, produce toxina diftérica que daña tejidos locales y puede afectar órganos como el corazón y nervios, incluso sin síntomas evidentes. El periodo de incubación, el tiempo que transcurre desde la infección por la bacteria hasta la aparición de los primeros síntomas. Generalmente dura entre 2 y 5 días, aunque puede variar de 1 a 10 en algunos casos. En la etapa clínica vamos a ver dos fases. La primera fase, que es los signos y síntomas inespecíficos, que en la mayoría de casos se puede confundir con los síntomas de un fuerte resfriado, ¿no?, como pueden ser los escalofríos, fiebre, ronquera, dolor al deglutir y el dolor de garganta. Y en la segunda fase van a ser los signos y síntomas específicos, que son la secreción nasal acuosa, en ocasiones sangre, los escalofríos, la fiebre y cealorrea, la coloración en las dermis, ya sean azuladas o úlceras, el dolor al deglutir y también lo que es el cuello hinchado o lo que se le conoce también como cuello de toro, tal y como se observa en la imagen. También vamos a encontrar lo que es
el periodo postpatogénico, donde están las complicaciones, las secuelas y la muerte. En las complicaciones vamos a ver lo que es la insuficiencia renal. También está lo que es la miocarditis, que es la inflamación del músculo cardíaco, que puede manifestarse con palidez, frecuencia cardíaca elevada, que es la taquicardia, y también la sudoración excesiva. También está lo que es la polineuropatía, que es el daño a los nervios, ¿no? También están lo que son las secuelas, que como ya lo mencioné, está la miocarditis, la neuritis tóxica y la toxemia, toxinas en sangre. Y en el peor de los casos es lo que es la muerte. Eso está causado por un fallo cardíaco y asfixia por obstrucción de vías aéreas. En las medidas de prevención tenemos 3. Ya. Voy a continuar con las medidas de prevención, en las cuales la primera prevención es la prevención primaria, que va a ser la promoción de la salud, no tener contacto con las personas enfermas, no tener contacto con objetos posiblemente contaminados y mejorar la nutrición e higiene. Y la protección específica, en las cuales tenemos la resaltando cuál sería la principal complicación, ¿no? Es cierto, o sea, con un tratamiento adecuado puede mejorar, pero el gran problema es de que esta toxina es capaz de afectar al músculo cardíaco, ¿no? Y entonces es una suerte de cronicidad guión complicación el periodo postpatogénico, ¿no? El escenario que no se desea, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, la consecuencia va a ser que la persona puede hacer una insuficiencia cardíaca, ¿sí? A causa de la pérdida de la integridad anatómica del corazón, y bueno, ahí empieza otra historia que también es más o menos complicada, ¿ya? Aplausos virtuales para sus compañeros. Luego están Sergio Chambi y Esther Quiñones con el COVID-19. Sergio y Esther, ¿están listos? Deja secuelas y vamos a hablar de las secuelas. Tenemos aquí para la dificultad para respirar. Vamos a apurarnos con la siguiente. En este caso, la siguiente es de Sandra Flores y Lisbeth Poco con el tema ébola. ¿Están listas, Sandra y...? Sí, doctor. Buenas noches. Poco Choca Lisbeth, la cual voy a empezar hablando sobre lo que es la enfermedad del ébola, la cual la enfermedad por el virus del ébola en sí esta se va a originar cuando el virus logra traspasar la barrera entre animales y humanos, lo que a esto se le conoce como el salto zoonótico, dando así un inicio a un brote epidemiológico, donde a su vez este virus va a llegar al ser humano por un contacto directo con fluidos corporales de animales infectados, ya sea por ejemplo por sangre, carne o secreciones de murciélagos o entre otras. Bueno, empezando con lo que es el periodo prepatogénico, tenemos lo que es la tríada ecológica, empezando con lo que es el agente. En el agente, bueno, tenemos lo que es el virus del ébola, perteneciente a lo que es la familia Filoviridae. En sí, este es un virus que se va a dar en el ARN, lo que es altamente patógeno para el ser humano, con una tasa de letalidad que puede superar hasta el 90% en caso de que no sea tratada. Para ello tenemos 5 especies diferentes de este virus, que primero es lo que está el ebolavirus zaire, el ebolavirus bundibugyo, el ebolavirus restón, el ebolavirus Sudán y lo que es el ebolavirus Thai Forest. Y como huésped tenemos a lo que están los seres humanos. Estos tienen deficiencias en sistemas sanitarios, donde también están las zonas que no tienen acceso a servicios de salud, también en los que no cuentan medidas de sanidad y también las personas, ¿no? que tienen... Algunas precisiones.
La principal característica del ébola es que es un virus altamente letal. Como ustedes mismas han puesto, de cada 10 pacientes, solamente uno sobrevive, 9 mueren. Ya no existe tratamiento en la actualidad para poder combatir esta enfermedad. En todo caso, la principal debilidad que tiene esta enfermedad es de que se transmite por contacto directo, ¿ya? O sea, tiene que haber contacto físico entre un sano y un enfermo para que se contagie. Y es por esa razón que esta enfermedad nunca se convirtió en una pandemia, ¿no? Ahora, en la parte de la gente, perdón, del huésped, ustedes han puesto huésped, las siluetas de unas personas en la parte superior y las siluetas de animales en una parte inferior. Entonces, ¿es una enfermedad zoonótica? Sí, o sea, es una enfermedad que se transmite de animales a hombres. Ya, pero ¿cómo así animales pueden transmitir hacia los hombres esta enfermedad? Y la respuesta es que en el África subsahariana existen determinadas prácticas culturales, como por ejemplo, beber la sangre de estos animales o utilizarlos para determinados ritos en los cuales tienen contacto con estos animales. Entonces, concretamente, el factor de riesgo sería hacer una educación sanitaria fuerte para que tomen sus precauciones, ¿ya? Pero es solvente el trabajo. Aplausos virtuales para sus compañeras y vamos a pasar al siguiente grupo. En este caso es el grupo de Ada Gutiérrez y Alex Paz. Huésped sería aquella persona, ya sea varón o mujer, mayor a 45 años, posiblemente con sobrepeso y también quizás tenga antecedentes familiares. En cuanto al medio ambiente, se le da como el estilo de vida poco saludable, el estrés y también entran las barreras culturales. Pasando al periodo patogénico, tenemos la etapa subclínica. En este caso, la enfermedad crónica con glucosa elevada por mala entrada a las células, es la descripción en sí. Primero tenemos que hay un estímulo desencadenante, después pasa lo que es el deterioro de la célula pancreática, seguidamente hay una resistencia y deficiencia relativa a la insulina, y finalmente hay una desviación de la curva de tolerancia. Compañera, continúa. Continuando con lo que es en la etapa clínica, tenemos lo que son los signos y los síntomas. Como primero tenemos los síntomas, sería la hiperglucemia, que son los niveles altos en sangre, la poliuria, la necesidad frecuente de... Anterior le hice la recomendación, ¿no? Esos factores de riesgo tienen que estar asignados a alguno de los 3 componentes de la tríada ecológica, ya sea la gente, al huésped o al medio ambiente, ¿no? Para que se transforme en una medida de prevención efectiva. Y lo otro, cuando Alex habló de neuropatías, nefropatías, pie diabético, esas ya son complicaciones, ¿no es cierto? Entonces, el escenario es cronicidad, complicaciones o muerte, ¿no? Adicionalmente, ¿ya? Muy bien, aplausos virtuales para el grupo y vamos a pasar al siguiente grupo, que en este caso se visualiza muy bien, pueden empezar. Ya. Bueno, doctor, compañeros y compañeras, que tengan una bonita noche. Bueno, en esta oportunidad mi compañero Uber y mi persona va a presentar la obesidad como pandemia del siglo XXI. Bueno, primeramente les voy a dar a conocer una pequeña introducción sobre el artículo, ¿no? De revisión. Bueno, primeramente la obesidad nos dice que se caracteriza por un exceso de grasa corporal. Esto puede ser indicado. Esto puede tener en consecuencia la obesidad alteraciones fisiopatológicas como la hipertensión, la neurohumoral, la inflamación sistémica. También está implicada la resistencia a la insulina y también
nos dice que los factores genéticos, como ya lo había mencionado, y algunos genes que involucran, bueno, la obesidad, ¿no? Por ejemplo, las personas tienen predisposición hereditaria a almacenar más grasa o sentir más hambre y desequilibrios hormonales. También la dieta, que puede ser alta en calorías, como grasas, azúcares e hidratos de carbono. Ambientales y sociales, el entorno que rodea a estas personas, tal vez la publicidad de algunos alimentos ultraprocesados o tal vez la falta de actividad física. Y también los factores psicológicos, ¿no? Como puede ser la ansiedad. Es el final donde vemos que, o sea, qué sucede, ¿no? Con la salud de la persona después de que haya desarrollado la obesidad. Posición y muchas gracias. No, las gracias a ustedes más bien. Lo que yo noto es de que la descripción del problema de salud ha sido una descripción bastante prolija, bastante interesante. En nuestra especialidad también seguro ha habido doble motivación también ahí. Solo que me han dejado un poquito pensando con esto con este término empeoramiento, ¿ya? O sea, una enfermedad puede empeorar, por supuesto que sí, ¿no? Pero esa es una valoración pospatogénica, no necesariamente. En todo caso, el empeoramiento que existe, como les digo, va a tener como consecuencias o la muerte o la aparición de secuelas, ¿no? Pero va a seguir siendo cronicidad, ¿no? O sea, si tenga un IMC de 30 o tenga un IMC de 38, sigue siendo obesidad, ¿no? No existe otra categoría inferior, por decirlo, ¿no? Lo que sí es que van a aparecer más secuelas, ¿ya? Pero bien bonito el trabajo de ustedes. Aplausos virtuales para el grupo. Vamos a continuar ahora con Merklin Umpiri y Lisbeth Mamani con el tema de desnutrición. Merklin y Lisbeth, ¿están listos? Doctor, buenas noches, compañeros todos. Tengan muy buenas noches. En esta oportunidad hablaremos acerca de la desnutrición infantil. Como bien es cierto, la desnutrición infantil es muy preocupante y muy alarmante en la situación que van pasando los años, ya que esto ocurre cuando los niños y niñas no reciben los nutrientes esenciales, ya que este permite que tengan un desarrollo saludable. De igual forma, este se manifiesta en formas como el retraso del crecimiento, hay niños que no desarrollan como se debería hacer, la emancipación o desnutrición aguda y el sobrepeso, los cuales estos afectan gravemente a la salud, conjuntamente con el crecimiento, la capacidad del aprendizaje, el retardo en los que tienen los niños en poder memorizar o retener lo aprendido. Y de igual forma, gracias al grupo. A ver, algunas precisiones bastante concretas, ¿ya? El tema de la desnutrición infantil en realidad ha sido bastante notorio entre el 80 y el 90, desde la década del 80 y década del 90, justo cuando yo salía profesional. Y buena parte de mi ejercicio laboral ha sido precisamente desarrollando estrategias para combatir la desnutrición infantil. Ya, pero desde el 90, miren, o sea, los últimos 20 años del siglo XX y los primeros 20 años del siglo XXI, ya van 40 años, la desnutrición ha dejado de ser un problema muy importante. O sea, si nosotros vemos las estadísticas de salud, es un problema que a pesar de la situación de nuestro país, poquito a poquito va bajando, ¿sí? La preocupación de salud pública, por eso se ha desviado de desnutrición hacia anemia infantil, ¿ya? 1. 2. En este caso, sobre todo tengo una, digamos, recomendación con respecto a la muerte. Es muy poco probable que la desnutrición como desnutrición cause la muerte, ¿ya? O sea, en un sentido lógico podría ser, sí puede suceder,
pero en un sentido vivencial, práctico, no, casi nunca ha sucedido. Probablemente muerte por emanciación, que sería la causa de desnutrición, se dé pues, en situaciones extremas como hambrunas, guerras y todo esto, pero una situación de normalidad, pues no es poco probable. Yo les recomiendo no considerar como uno de los escenarios la muerte directamente, a pesar de que lo aclararon, ¿no? Es que esos niños son más débiles y por eso se enferman con neumonía o diarrea con deshidratación. Básicamente eso, fuertes aplausos virtuales para sus compañeros, ¿ya? Ahora vamos a pasar a la presentación de epidemia. Bueno, hablando acerca de la faringoamigdalitis aguda, se nos dice que es un proceso agudo, febril y que es de origen generalmente infeccioso. Y esta enfermedad, bueno, es un proceso, digamos, que se produce la inflamación tanto de las mucosas del área de la faringoamigdalar y va a tener, digamos, se dice que casi en un 12 a un 30% de los casos, bueno, algunos estudios dicen que no se identifica en sí un agente causal, a pesar de que se utiliza técnicas moleculares. En la mayoría de esto que es la faringoamigdalitis aguda, se dice que son de origen más víricas y que se da en todos los grupos de edad. Pero más que todo, estos tienen mayor relevancia en los menores de 3 años. Y se dice que por lo general todos presentan casi una evolución benigna y autolimitada. Por ejemplo, entre las causas bacterianas, por el Streptococcus pyogenes, se dice que casi es el responsable entre el 20 al 40% de lo que causa la faringoamigdalitis aguda. También esta se va a transmitir a través principalmente del contacto directo de persona a persona por las gotitas que se van a inhalar de una persona infectada. Por ejemplo, acá en el periodo prepatogénico, acá vamos a tener al agente causal, que va a ser el Streptococcus pyogenes. El huésped va a ser un niño pequeño, por ejemplo, aquí en etapa escolar más que todo, de 3 a 15 años. Este niño va a tener un sistema inmunológico debilitado, una falta de higiene y va a estar expuesto a este agente y es como así va a iniciar la cadena de la enfermedad. En cuanto al ambiente, se da más en estaciones frías como es el invierno y los inicios de la primavera. El ambiente también que va a poder favorecer la propagación, digamos, de esta enfermedad, de la faringoamigdalitis aguda, va a ser las instituciones educativas, las condiciones higiénico-sanitarias que van a ser deficientes. Tenemos en el periodo patogénico, en la etapa subclínica, este agente que es el Streptococcus pyogenes va a tener un periodo de incubación de 2 a 5 días. Va a ser, por ejemplo, este niño no va a presentar síntomas visibles, pero sí va a ocurrir una replicación tanto en faringe como amígdalas. En este periodo, digamos que va a haber, en caso de no cumplir con este tratamiento por vía oral, vamos a tener acá, por ejemplo, la penicilina G-benzatina. El contacto directo con personas infectadas o portadores asintomáticas en la vía principal de transmisión, ¿no? Bien, los factores de pronóstico de la faringoamigdalitis aguda, tenemos como primer factor de pronóstico es la identificación del agente causal, ya sea... O sea, para que no se me pase, ¿no? La idea del esquema de historia natural de la enfermedad es que más bien dentro del esquema, a las características que se van presentando, ustedes les van poniendo un rótulo de si es un factor de riesgo, es un factor de pronóstico. ¿Ya? O sea, tenerlo así separado, digamos, no ayuda a comprender como un ente dinámico a la enfermedad, sino más bien nos ayuda a memorizarlo. El trabajo que ustedes han hecho es un trabajito bien interesante, pero hay que tener cuidado con esas cositas. Lo otro, mencionaron ustedes en el periodo postpatogénico, eso también se lo dije a otro grupo, ¿no? El tratamiento. En realidad,
cualquier faringoamigdalitis tiene que tratarse con antibióticos, ¿ya? ¿Por qué? ¿No? Porque el estreptococo, que es la principal causa, ya puede migrar, o sea, de la faringe que está lesionada, se hace una úlcera a nivel de la faringe, laringe, puede acceder al torrente sanguíneo y acabar o en el corazón o en los riñones, produciéndonos una fiebre reumática, un tipo de insuficiencia cardíaca o una insuficiencia renal, que son entidades graves. Eso es lo principal. No se cuenta mucho también el caso de otitis, porque hay el conducto auditivo se conecta también con la vía respiratoria, ¿no es cierto? Y entonces, o puede migrar a la vía auditiva y causar también sordera, ¿no? Entonces, eso es lo principal que hay que tener cuidado como consecuencias, ¿ya? Muchas gracias, la exposición ha estado bien interesante, aplausos virtuales para sus compañeras, y vamos a terminar con la presentación de Paola Jiménez y Miriam Machaca con el tema de caries dental. ¿Están listas, compañeras, chicas? Sí, profesor. Pueden empezar, adelante. La imagen se ve bien, pero no se les escucha. Pueden empezar. Bueno, tenemos en la etapa... En realidad, pensé que iban a tener dificultades en la etapa prepatogénica, pero está bien, está desarrollado como lo conozco, como lo desarrollaría. Sí, más bien tendría mis dudas en la etapa subclínica, en donde ustedes han mencionado que sería importante prestar atención al color marrón, negro, gris, ¿no? Lo que pasa es que cuando ya está de un color cambiado, ya, o sea, ya se presentó, o sea, si lo vemos es porque es un signo, ya está, ¿no? No lo tengo como evidencia clínica, pero parece que la parte previa a que aparezca el deterioro de los dientes está en el aumento de la acidez de la boca, ¿no? Entonces, probablemente, porque finalmente el Streptococcus mutans, que es el principal agente causante, vive en un medio ácido, ¿ya? Y vamos a decir, los residuos de carbohidratos, sobre todo simples, hacen que se acidifique el medio de la boca, la saliva, ¿no? Podría ser esa, pero por lo demás está bien interesante. En la siguiente clase vamos a hacer una retroalimentación general. Les agradezco su paciencia, pero yo ya tengo las notas ya de estas exposiciones. Como ustedes saben, Grecia tiene un problema familiar, por eso no ha podido exponer. Ella ya se ha excusado conmigo. Muy bien, chicos, hasta el día martes. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.